Me decía, no te preocupes, o sea, si no quieres, a cualquier otra le pinto el pelo de negro y se lo alacio y te vas. Bueno, he aprendido que soy más fuerte de lo que creía o de lo que me hacían creer. Sí había una dinámica en donde constantemente se te hacía sentir que daba igual si tú estabas o no estabas. Claro. O sea, que no tenías un valor realmente. O sea, el valor lo tenía el proyecto, no tú. Espacio profesional en el que nos hemos desarrollado, sí me ha, hasta el día de hoy, movido muchísimas veces internamente y en muchísimas distintas situaciones me he tenido que aferrar a quién soy y a qué quiero, dejando de lado como este juicio, aunque sea doloroso, o esta preconcepción de quién creen que eres cuando no te conocen, y de muchas situaciones como el rechazo, ¿no? O sea, primera vez, por ejemplo, recuerdo cuando yo estaba empezando mi primer proyecto, fue un proyecto muy importante, que nadie se imaginó que iba a suceder así, y sí había una dinámica en donde constantemente se te hacía sentir que daba igual si tú estabas o no estabas. Claro. O sea, que no tenías un valor realmente. O sea, el valor lo tenía el proyecto, no tú. Entonces, si tú querías no estar, tan simple como un día me dijeron, no importa, le pintamos el pelo a alguien más de negro y se lo alaciamos. Estás en una constante necesidad de reafirmarte a ti mismo y como en una necesidad de fortalecerte. Y entonces es como, ok, ¿quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Y cuál es realmente mi esencia? Sin importar qué dices tú, qué piensas tú o qué quieres tú hacerme creer de mí. Y tu valor, ¿no? Tu valor. Y es una constante. Y hasta el día de hoy, a mis 40 años, es igual. Es algo que no cambia. Son distintas las circunstancias, son distintas las experiencias. Nunca me consideré cantante, jamás en la vida, o sea, nunca. Y de pronto la vida me pone en el destino, que sí creo que ahí fue un destino total, que ahí estaba, la oportunidad de ser parte de un proyecto increíble que yo no tenía ni idea de cómo vivir. Porque aparte fue lo primero que hice. Entonces yo venía del SEA, nunca en mi vida había actuado y nunca en mi vida había cantado y menos había estado en un escenario enfrente de 30,000 personas. Entonces yo no sabía qué hacer. Y yo voltaba a mi alrededor y yo veía pues a 5 personas que ya tenían una solidez y que tenían una carrera de 20, de 17, de 18 O que llevaban años. Estaban preparados para lograrlo. Y yo tomaba clases de vocalización en el SEA como por sí. O sea, pero jamás me imaginé. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y aparte si yo canto, en cuanto cante, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo perfectamente que una persona me dijo, ¿eres actriz? Y yo, bueno, según yo, por lo menos es lo que yo quiero. Bueno, actúa que eres cantante. O sea, súbete a ese escenario y actúa que cantas. Entonces tomé más clases de canto, ¿no? Me preparé, me reté a moverme del lugar y a empezar a disfrutarlo más. Y a jugar, a divertirme y a liberarme en el escenario. Y cuando lo hice ya fue muy tarde porque se acabó el grupo, pero me la pasé increíble. O sea, bueno, he aprendido que soy más fuerte de lo que creía o de lo que me hacían creer que podía ser. Y que también esa fortaleza se iba alimentando de esos momentos en los que quien intentó o provocó en mí una desconfianza, una inseguridad o una situación que me puso en un lugar súper vulnerable en donde no sabía qué iba a suceder, también iba conectando con esta parte mía de decir, no, o sea, ¿tú crees eso? Espérame, ahorita vuelvo, en 3 años te veo y platicamos, ¿no? Y ahí es en donde empecé también a darme cuenta de esa fortaleza interna y que tenía más carácter de lo que yo a los 20 años pensaba. Cuando me decían, no te preocupes, o sea, si no quieres, a cualquier otra le pinto el pelo de negro y se lo alacio y te vas, ¿no? Entonces, también eso me ha fortalecido muchísimo y me he dado cuenta de que sí, nuevamente, el valor te lo tienes que dar tú.
La Oreja acompañó a Maite Perroni durante su primer día de grabaciones de la telenovela Cuidado con el Ángel, la cual se realizó al interior de una vecindad en pleno centro de la Ciudad de México. En algún momento tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi carrera. Y en ese momento, pues, recibí muchos comentarios distintos, ¿no? Pero en ese momento estaba en un momento muy afortunado, en un momento en el que las condiciones que tenía laborales iban a ser mejor de las que ya tenía. Estaba en un momento en el que la balanza estaba de mi lado. Pero yo en ese momento estaba en este proceso de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero para mi futuro profesional? ¿Cómo quiero vivirme los próximos años? Si yo me quedo en este espacio que he trabajado muchísimo tiempo por tener, posiblemente no suceda nada más. Y si me muevo de lugar, no sé qué va a pasar, pero algo va a modificarse, ¿no? Entonces ese momento fue un momento también súper determinante, porque fue un momento en el que tomé decisiones en donde me decían, bueno, Maite, pero a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Y yo en ese momento decía, ni siquiera estamos hablando de cifras de dinero, ni siquiera estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de nada más que de mi futuro. ¿Valió la pena hacerle frente a todas esas cosas? Sí. ¿Valió la pena seguir tu...? Sí, definitivamente. Yo creo que siempre vale la pena hacerle frente a la vida, y más cuando tú sabes qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene valor. Yo creo que, volviendo al punto, no podemos vivir a partir de lo que el otro determine o crea o construya de ti por sus carencias o sus necesidades, porque cuando cierras la puerta de tu casa, tú eres el que vive tu historia y nadie más. Entonces, al día de hoy yo creo que sí, la vida me ha enseñado que ha valido siempre la pena apostar, defender, luchar y trabajar por lo que te hace sentir congruente. Muchos momentos que estamos preparando para el show y que también son emotivos para nosotros. Al final, nuestra historia está totalmente ligada a cada uno de esos corazones que nos ha acompañado todo este tiempo. Entonces, creemos y sentimos y vivimos la misma emoción, la misma ilusión, y esto también para nosotros es un gran regalo. Entonces, estar en el escenario juntos otra vez es totalmente distinto a estar en otra etapa o en otra circunstancia de vida. Incluso cuando cada quien hacía sus carreras de solistas, que era increíble y que disfrutábamos, nunca se va a sentir esa energía que cuando estamos todos juntos. Entonces, para nosotros también es un momento lleno de emociones y de vulnerabilidades y de momentos en el show que cuando las ensayamos nos tocan el corazón. ¿Cómo se pinta un cuarto vacío?